encuentro con nuestros concejales, a los que también agradecemos su disposición en estas jornadas que venimos desarrollando. Hoy es la última de estos encuentros con los concejales, en los que abordaremos lo que es la Comisión de Economía, la de Interior, Contratación y Seguridad Ciudadana. Para ello, bueno, está el portavoz, el compañero Venceslao, Ana Rivas y Ricardo Fernández. Yo, nada, agradeceros a los que estáis vuestra presencia y nada, comenzamos ya. Te doy la palabra ya, Vences. Vale, gracias. Pues nada, pues a todas y todos bienvenidos a este nuevo encuentro con el Grupo Municipal, donde hoy pues nos toca hablar, comentaros, informaros sobre el área de economía, que bueno, aunque economía es lo más importante, también hay otro tipo de actividades, como es todo el tema de promoción económica, empleo, comercio y mercados, turismo y congresos, todo el tema de las nuevas tecnologías, de contratación, el tema de personal, de organización, gestión del patrimonio, registro, estadística, y también todo lo que se refiere al tráfico y a la seguridad ciudadana, incluida hasta hace poco la comunicación, que hace unos días ha salido de este concejal, que era, digamos, quien preside esta comisión, es Javier Cuesta, y ha pasado a llevarlo directamente el alcalde Cantell, el tema de comunicación. En esta comisión, que tiene todos estos tipos de actividades, estamos presentes Ana Rivas, que lleva fundamentalmente todo, digamos, el grueso de la comisión, es el tema de presupuestos y ordenanzas. Después Ricardo, que lleva todos los asuntos de personal, de contratación, de tráfico, seguridad ciudadana, y bueno, incluso temas así conjuntamente con Fidel, aunque no está en la comisión, tema de turismo y congresos. Y bueno, después yo que llevo, pues digamos, cosas varias, ¿no? Temas varios de la comisión. Entonces, bueno, voy a comenzar yo a resumiros un poco lo más relevante en ese tiempo que llevamos en esta comisión. Yo diría que, desde mi punto de vista, lo más relevante ha ocurrido como consecuencia de la pandemia, y es que desde hace un año, pues la regla de gasto, con todas las limitaciones que suponía ello, se ha eliminado. Por lo tanto, este año no hay límite para utilizar los remanentes, no está operativa la regla de gasto. Eso quiere decir que Oviedo, que era un ayuntamiento con un gran remanente, con grandes ahorros acumulados en años anteriores, total, tenía a la fecha unos 90 millones de euros acumulados de ahorros. Por tanto, era un ayuntamiento que, dado su volumen, era de los que más dinero tenían ahorrado. Fijaros que, por ejemplo, Zaragoza, un ayuntamiento muy importante, tenía cero de remanentes, ¿no? Por eso no le interesaban a este alcalde del Partido Popular el tema de la regla de gasto. Y que bueno, que además coincide este hecho con la pandemia, y por tanto con la posibilidad de, en tiempos de pandemia, que el ayuntamiento pueda revertir esos 90 millones a la ciudadanía, ¿no? También comentaros que, bueno, que dentro de los temas económicos conviene resaltar que este alcalde, a nivel de gastos de asesoría, pues triplica al menos los gastos de cuando yo era alcalde, es decir, que gasta 3 veces más al menos en asesores de lo que gastábamos nosotros. Por lo tanto, se supone que debería su eficacia multiplicarse por 3. Ya veremos si es así. Y bueno, comentando así algunas actuaciones varias de cierta relevancia de estos 2 años, pues comentaros básicamente, hemos tratado de impulsar el Consejo Social, que, como sabéis, es un instrumento fundamental en un ayuntamiento como el de Oviedo, dada su dimensión, para que todas las instituciones sociales, vecinales, sindicales, económicas, de todo tipo, puedan participar y colaborar en el futuro ayuntamiento.
no ha sido posible que este equipo de gobierno lo ponga en marcha, ese Consejo Social, como también ha sido imposible el que pongan en marcha los distritos después de 2 años de gobierno, y todo el tema de participación, es decir, es un ayuntamiento de espaldas a la ciudadanía, de espaldas a todos los sectores sociales y económicos, está embebido en sí mismo, no es, digamos que se reúne con la gente pero no se escucha, es decir, cumple ese trámite simplemente, pero no hay esa comunicación, no hay ninguna participación, no hay ninguna información, es un ayuntamiento bloqueado a nivel de información municipal, tanto es un ayuntamiento con una gran carencia democrática, porque el siglo XXI no se puede sostener un ayuntamiento no informe a la ciudadanía, ni siquiera informa a la corporación. Y no solamente eso, sino que además oculta la información, como está demostrado que la oculta. Aparte de eso, también hemos intentado impulsar proyectos que estaban anteriormente, como era el tema de las instalaciones deportivas de Naranco, todo lo que supone la instalación deportiva del campo de rugby, del Club Ayobín, y de unir ese espacio con el Pura Tomás, y no ha sido posible, se han negado a hacerlo. Tampoco quisieron llevar adelante el exigir responsabilidades por los defectos de construcción hace ya casi 10 años del corredor de arena, a pesar de que al mes de haberse inaugurado ya se demostró que tenía unas goteras brutales, llenaban calderos de agua, y bueno, pues al final las empresas que hicieron esa chapuza de construcción se han ido de rositas y va a tener que pagar al Ayuntamiento de Oviedo casi 300.000 euros por unas reparaciones que nunca tenían que haber existido. Aparte de eso, también hemos tenido iniciativas para denunciar el proceso que llevaron a cabo de intento de rescisión del contrato de Boulevard de forma absolutamente ilegal, el cual todavía a día de hoy está todavía sin rescindir. Como sabéis, es el contrato vivo más importante de este ayuntamiento en cuantía y en importancia de las obras, porque suponía las obras, como todos sabéis, que antes de la Monsina hasta la Plaza de la Cruz Roja, de incorporar ese espacio al uso de la ciudadanía. Ese proyecto está parado y el contrato sigue vivo todavía sin rescindir, sin resolver. Por lo tanto, hay ahí una situación totalmente irregular, que parece imposible que pueda producirse, pero bueno, a veces la ley tiene agujeros que permite que se cometan ese tipo de barbaridades, ¿no? ¿De acuerdo? Aunque lo hemos denunciado ya de forma reiterada. Lo mismo ha ocurrido en este área con el personal. Como sabéis, Ayuntamiento de Oviedo tiene un consejo económico municipal que resuelve las reclamaciones económicas, que debería ser un órgano de una gran independencia a nivel político, y sin embargo el presidente y uno de sus funcionarios importantes son afiliados al Partido Popular y miembros de sus ejecutivas del partido a nivel de Gijón y a nivel regional. Y además se han contratado de forma también irregular. Decir también que como consecuencia de la pandemia, en abril del 2020, al mes exacto de declararse estado de alarma, el Grupo Socialista consiguió elaborar un plan de emergencia de casi 100 medidas para tratar de ayudar a las familias, a los diferentes sectores económicos de Oviedo a paliar la crisis, y propusimos un plan, como digo, de más de casi 100 medidas de un importe total de unos 20 millones de euros, que fue negado, fue rechazado por el equipo de gobierno. Más adelante, en noviembre de 2020, presentamos un nuevo plan, para este caso para este año 2021, que también con medidas para tratar de ayudar a la reactivación económica de los diferentes sectores de Oviedo como consecuencia de la pandemia, por unos 35 millones de euros, también fue rechazado. Aparte de eso, este plan que proponíamos tenía unos aspectos, digamos, relevantes, y era que proponíamos constituir un consejo asesor y una oficina del plan donde estuviesen presentes la Cámara de Comercio, FADE, sindicatos, asociaciones de comerciantes, hostelería, es decir, y también el tejido social, para que participasen en la elaboración de las medidas
de reactivación económica y además en el control económico y financiero de su ejecución. Es decir, que las partes afectadas por la pandemia fuesen parte importante en la definición del plan y en el control de su ejecución, porque consideramos que eso es imprescindible si queremos que sea eficaz un plan de recuperación. Aparte de eso, también hemos propuesto que se incluyese en el presupuesto de 2021 la carretera de Trubia. Como sabéis, es una obra más importante desde el punto de vista para Trubia, porque va a permitir aislar del centro urbano el tráfico de miles de toneladas, de miles de camiones al año, tanto tiene un impacto importante en la seguridad y en la contaminación también. Va a mejorar notablemente la calidad de vida de los trubiecos. Al mismo tiempo hemos también planteado la situación, como sabe, el contrato de informática de Ayuntamiento de Oviedo vencía en enero de 2021, es decir, en enero de este año, y ya en el año 2020, a mediados del año 2020, avisamos al equipo de gobierno de que estaba próximo el vencimiento y que era un contrato vital de suma importancia para este ayuntamiento y que era fundamental que impulsasen lo que habíamos dejado hecho. Habíamos dejado elaborados un primer borrador de pliego técnico elaborado por la Universidad de Oviedo, por el Departamento de Informática, y bueno, les aconsejamos que impulsasen ese pliego para tratar de poner en marcha los contratos nuevos de informática en tiempo y forma a principios de este año 2021. No lo hicieron y han contratado el día antes de vencer el contrato, ha contratado de forma directa a la actual empresa que lleva el servicio el contrato en unas condiciones totalmente, vamos, irregulares, totalmente ilegales, como hemos verificado a nivel jurídico, lo cual nos ha obligado, evidentemente, a llevar ese asunto a los tribunales, porque es un contrato absolutamente irregular e ilegal y que han hecho para tratar de paliar su ineptitud, su incapacidad de llegar a tiempo con el nuevo contrato de informática de nuestro ayuntamiento. También comentaros rápidamente que otro proyecto que dejamos sin pendiente de ejecutar, pero preparado ya para ejecutar, como sabéis, el Auditorio de Oviedo fue inaugurado hace más de 20 años de forma ilegal, no cumplía la legislación de seguridad y contra incendios. En aquella época que con Gabino todo era posible, entonces nosotros pues elaboramos un contrato, un proyecto, contratamos un proyecto perfectamente detallado y digamos, y con su cronología para ejecutarlo. Estaba totalmente rematado esa tramitación, con lo cual simplemente había que hacer la adjudicación de ese proyecto para tratar de regenerar el auditorio y ponerlo al 100% en servicio, y no lo han hecho. Lo que han elegido el camino de redefinir, de hacer un nuevo proyecto para tratar de paliar esas deficiencias, con lo cual al día de hoy el auditorio continúa sin reparar, sin poner al día. Aparte de esos aspectos, aunque después entrará Ana Rivas en ellos seguramente, comentaros que este año, ya este año 2021, hemos presentado un plan para regenerar los barrios de Oviedo por 21 millones de euros, y que ese plan además se cofinanciase con fondos europeos, que como sabéis, en todo el tema de regeneración de barrios y el tema de energéticos y el tema de contaminación, hay importantes ayudas a nivel europeo. Lo último, ya lo más reciente, y para ir acabando, también hemos este año presentado con un trabajo que han elaborado básicamente Silvino, Lucía y Fidel, un conjunto de actividades para el evento Xacobeo 2021, que como sabéis se alarga al año 2022. Entendemos que Xacobeo es un evento trascendental para Oviedo, dado que es el primer Xacobeo que se celebra, siendo Oviedo el camino primitivo Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, que fue declarado en el año 2015, y es el primer Xacobeo que se celebra después de ese reconocimiento de Patrimonio de la Humanidad, y por tanto Oviedo debe aprovechar al máximo esa nueva situación, y también ha sido rechazado.
Y bueno, finalmente, a trataros algunas cuestiones que a nivel también de ilegalidades hemos denunciado y que han pasado por esta comisión, aunque seguramente después las puede comentar en más profundidad Ricardo. El asunto de Metropoli, que fue aquella actuación en el pasado Bombé, que tuvimos que denunciar por mal uso del espacio público, unas horas extras pagadas irregularmente a la policía, una campaña de turismo también adjudicada directamente, los semáforos que están implicados, como sabéis, en el caso Enredadera, y también, lo último, lo más reciente, la incompatibilidad de concejal Nacho Cuesta, que hemos también llevado a los tribunales. Aparte de que seguramente que en fechas próximas también nos veremos obligados a llevar a Qualia porque un recurso que hemos presentado en todo Oviedo ha sido rechazado. Y con esto cierro y paso ya la palabra a Ricardo. Muchas gracias. Bueno, primeramente, muy buenas tardes a todos y a todas. He saludado antes, me parece que no he saludado a todo el mundo, todos los que se han ido incorporando posteriormente. Yo voy a explicar, bueno, pues algunas de las cuestiones que se tratan en la comisión, que tienen que ver bien con personal, bien con lo que es el área de seguridad ciudadana, las cuestiones litigiosas que acaba de citar Vences, y entre ellas vamos a dedicarle un pequeño apartado. No me voy a extender mucho, pero sí me gustaba dedicarle un pequeño apartado a lo que es el problema que se está generando en la ciudad, o que se lleva generando ya desde hace mucho tiempo, con el tema de la aplicación primero de la Ley de Memoria Histórica y después con la aplicación de la Ley de Memoria Democrática. La parte, o lo que se refiere a personal y seguridad ciudadana, bueno, tienen su parte o punto en común, en cuanto a que estamos hablando de un ayuntamiento, como sabéis, que históricamente pues tiene un déficit de personal que se generó pues, fundamentalmente en los años 90, con la no incorporación de funcionarios, a diferencia de lo que sucedía en otros ayuntamientos, ¿no? Yo recuerdo cuando estábamos en el gobierno la conversación con algún responsable municipal, algún responsable bien del área de seguridad, o con algún alcalde que nos contaba de su ayuntamiento, a lo mejor un poquito más pequeño que el nuestro, pues que tenía no sé cuántos funcionarios, bastantes funcionarios más de los que teníamos nosotros. Bueno, ahora mismo esa situación pues se ha enconado, entre otras cosas, pues porque bueno, pues las medidas que se refieren a la posibilidad de reponer funcionarios que se jubilan todavía no se han flexibilizado suficientemente, o no se han flexibilizado como debieran, y en consecuencia, bueno, pues dado que el Ayuntamiento de Oviedo no apostó por una política de personal en condiciones hace ya muchos años, ahora mismo se arrastra un déficit importante. Eso podría incluso agravarse. En nuestro mandato, pues prácticamente hasta la oferta pública, la última oferta pública se incorporó, yo recuerdo en el área de seguridad, pues se incorporó todo lo que se pudo incorporar, todo el personal que se pudo incorporar, pero no fue el único área en el que se hizo así, e incluso pues cuando llegamos al año 2019 dejamos las bases listas para que pudieran incorporarse todos los funcionarios que se habían jubilado anticipadamente, todos los policías que se habían jubilado anticipadamente. Esos agentes que estáis viendo ahora, que exhiben una y otra vez, luego haré referencia un poco a la cuestión de la propaganda, esos agentes, bueno, pues las bases para poder incorporarlos son las que dejamos redactadas nosotros, que de hecho se aprobaron, si no me falla la memoria, un 18 de julio del año 2019, o sea que llevaban prácticamente un mes y fue cuando les pusieron las bases encima de la mesa de la Junta de Gobierno. Es el actual un equipo de gobierno que está de momento viviendo de rentas, que también hay que decirlo, no está atendiendo debidamente los problemas que se están planteando en materia de personal por jubilaciones, por bajas. Por ejemplo, bueno, Lucía conoce muy bien la situación que se ha generado, yo creo que os lo ha comentado ya en alguna otra ocasión, con la Escuela de Música. Lo digo a título de ejemplo, ¿no? Porque hay más situaciones, pero la Escuela de Música, o con bibliotecas, porque además es algo que tenemos muy reciente, donde falta personal. Por ejemplo, la coordinadora de bibliotecas pues nos comentaba la situación en otros ayuntamientos. Pues citaba La Coruña, donde había pues 90 y pico personas
dedicadas a lo que era la red de bibliotecas de la ciudad. Aquí pues me parece que no llegábamos a la treintena y encima pues se producen jubilaciones pues prácticamente a lo largo del último año y medio, y hay 4 jubilaciones que no se reponen, con lo cual ahora mismo pues las bibliotecas pues, o no abren o abren a medio gas, por emplear una expresión coloquial. Bueno, esa es una situación que hemos llevado a la comisión, donde el concejal que es responsable de personal pues dice, yo a mí, si me trasladan la necesidad desde la concejalía que se encarga de bibliotecas, pues entonces nosotros lo cubrimos inmediatamente. Pero cuando vamos a la otra comisión, a los compañeros les dicen otra cosa. Es decir, entre las propias concejalías hay una, no sé si descoordinación patente o un ánimo deliberado, desde luego, de no atender las necesidades, porque la queja existe en el ámbito de la escuela de música, es algo que nos traslada algún compañero y nos trasladan trabajadores, que no hay el personal suficiente y que no se está cubriendo. En otras áreas sucede exactamente lo mismo, y de momento además lo que se está anunciando muchas veces que se van a incorporar, bueno, pues son incluso las ofertas públicas, la oferta pública de 2018. Hay que tener en cuenta también que afecta sobremanera lo que en la carencia de personal el hecho de que se hayan prorrogado los presupuestos, porque evidentemente eso tiene su trascendencia con respecto a ofertas públicas posteriores. Es decir, no se está haciendo una buena gestión en materia de personal. Aunque percibimos que es bastante soterrado, porque al menos hasta el momento no se puede decir que haya un estallido sindical, hay bastante silencio en este sentido, sí hay mucha queja y sí se percibe una queja permanente. Todavía UGT la semana pasada emitió una circular, ¿no?, planteando que no hay posibilidad de negociar, que no se llega a acuerdos, que no se llega absolutamente a nada y que prácticamente pues, les están tomando el pelo. Son dos sindicatos principalmente los que están siendo bastante... bueno, se están quejando bastante, que sería CSIC por una parte y por otra UGT. Esa es una situación que, bueno, nosotros estamos trasladando muchas veces las quejas que hay en ese sentido a la comisión. Sí os anticipo que, desde luego, el éxito es el esperado, es decir, ninguno, prácticamente de todas las proposiciones, de todo lo que llevamos, estén de acuerdo o no estén de acuerdo. Si están de acuerdo, también lo rechazan. Y se rechaza absolutamente todo. La participación que en este momento se le está dando a las comisiones pues es, bueno, ya no digo si insignificante, simplemente, bueno, pues es algo que se hace porque está ahí, pero prácticamente la utilidad que se le está dando por parte del equipo de gobierno es nula o ninguna. No se acoge absolutamente nada de lo que les trasladamos y en algún caso, ya digo, pues hasta parecía, vamos, ya lo hacíamos con cierta ironía diciendo, bueno, como estáis de acuerdo todos, pues votaréis a favor, ¿no? Porque luego llegaba el momento de la votación y votaban en contra. Bueno, esa es un poco la situación calamitosa que existe en el ámbito de personal, que se va a agravar. Llevamos en algunas áreas contabilizadas las jubilaciones que se pueden producir o que se podrían producir, y bueno, pues es bastante, pone bastante miedo, porque reponer el personal que se pierde en las jubilaciones son procesos lentos que no se van a resolver de hoy para mañana y que, bueno, pues de momento no se está haciendo gran cosa. Hay otras áreas, como por ejemplo el caso de bomberos, donde se incorporó en nuestro mandato en marzo de 2019, se cerró una oposición donde se incorporaron 19 bomberos. El Ayuntamiento de Oviedo va a tardar muchas décadas en tener una oposición, probablemente en la que se incorporen otra vez un bloque de funcionarios de esa forma. Aunque, todo hay que decirlo, pues probablemente veremos otra vez una cascada de jubilaciones como la que sufrió el Servicio de Extinción de Incendios, que fue con lo que nos encontramos nosotros cuando llegamos en el 2015, ¿no? Prácticamente con el servicio en estado de descomposición. No fue el único. Paradójicamente, Vences hacía ya referencia a la cuestión. Sí tenemos directores generales, tenemos asesores de gobierno, asesores de los grupos. Bueno, hemos cuantificado, si no me falla la memoria, porque recurro al dato de memoria, pero superaba el 1.000.000 de euros la masa salarial que generaba
todo el aparato de asesores, asesores de una cosa, asesores de otra, directores generales, y bueno, efectivamente, pues algunas cosas han acabado en los tribunales y han acabado mal para el equipo de gobierno. Pero en cualquier caso se está recurriendo a esas figuras quizá de una manera un tanto abusiva, teniendo en cuenta sobre todo la estructura del ayuntamiento y de la masa de funcionarios que tiene, ¿no? Que quizá no explican o no justifican el recurso abusivo a la figura de los directores generales, que en este momento pues poco a poco van llenando diferentes áreas, ¿no? Pues empezó con seguridad ciudadana, con el ámbito de infraestructuras, urbanismo, bueno, esto sigue ahora, creo que también ámbito de lo que es la asesoría jurídica, ahora también turismo, bueno, es la práctica que tienen y que Vences lo apuntaba, va orientada, pues esos directores generales, más que a la competencia técnica, va orientados los puestos, pues en su mayor parte, en la mayor parte de los casos, a personas que tienen una vinculación política, una cercanía política, bien con Ciudadanos o bien con el Partido Popular. En el ámbito de seguridad ciudadana hay una serie de cuestiones. Luego, bueno, si se plantean preguntas, pues entramos a exponerlo y a tratarlo con más detalle. Pero es muy relevante el recurso a la propaganda. Es página 3 de determinado periódico o página en otro sitio, pero se recurre con bastante asiduidad a maniobras de propaganda. Yo os cito, por ejemplo, el año pasado pues hablaban de una creación de una policía turística, ¿no? Para informar a los turistas. Y entonces trajeron a un señor, no me acuerdo de qué sitio, para dar un curso. Bueno, el señor que trajeron, no me acuerdo de qué sitio, para dar el curso, que dio un curso de 3 horas, se encontró con que no había funcionarios policiales que estuvieran interesados en aprender la materia, con lo cual el asunto lo resolvieron cogiendo a los que pillaron dentro del cuartel, la mayor parte gente de oficinas, me parece que de 18 asistentes, 2 eran funcionarios que no eran de aquí, y salvo 3 que sí salían a la calle, el resto eran gente de oficinas. Es decir, funcionarios policiales que hace años que no patrullan y que no van a patrullar. Entonces, eso fue una noticia. Oviedo forma a los policías, etcétera, etcétera. Anteayer estaban informando de la aplicación de los límites de velocidad. No era cierto. Lo que estaban haciendo eran las prácticas de ordenación de tráfico en el cruce de Azcárraga. Pero, bueno, lo que se ha publicado pues es eso. Y con el caso de la dotación o la promoción policial y la aparición de 41 nuevos agentes, me parece que son 41, pues 41, no 44, perdón, es la promoción que quedó lista cuando nosotros dejamos el gobierno, ¿no? Ahora mismo en seguridad ciudadana, es decir, lo que es protección civil, lo que es bomberos y lo que es policía local, llevan 2 años prácticamente con las inversiones a cero. Tienen unas cantidades ridículas. Estamos hablando de inversiones, no llegarán ni a 200.000 euros en el ámbito de policía, en colocación de cámaras, que al final no se han colocado, y semáforos. Semáforos, que es un capítulo interesante. Bien, eso es lo que está sucediendo. En seguridad ciudadana lo que se está haciendo es desmontar todo lo que se hizo en nuestro mandato. Desmontarlo significa colocar al frente de la jefatura a una persona que en este momento está investigada por, bueno, lo que conocéis como trama enredadera, que yo no sé cómo acabará, nadie sabe cómo acabará y no es esa la cuestión. Simplemente, bueno, queda ahí que hay una situación en la que se trata de un ciudadano que está siendo investigado y es la persona que han repuesto al frente de la jefatura. Acaban de sacar las bases para el nombramiento de otro comisario. Bueno, pues ya casi vemos quién puede ser el agraciado con esa plaza. Y lo que han hecho, ya digo, es recomponer la estructura de mando en torno a lo que ya se conocía, exactamente en torno a lo que ya se conocía, en lo que ya había anteriormente. Con lo cual, bueno, pues la situación es dentro de bastante tensión. Veremos en qué para, si es que acaba y para en algo, pero es bastante calamitoso, ya digo, la forma en que se está gestionando. Mucha propaganda, que, bueno, pues por ejemplo, hago referencia expresamente a lo que es esa policía de barrio que se está vendiendo, que no es más que policía de barrio, es patrulla a pie, es el modelo que aplicábamos durante las campañas de Navidad. Bueno, pues la policía de barrio, el problema que hay es que esos agentes que van a patrullar a pie, que es la nueva promoción, se sacan de lo que es las patrullas en vehículo.
decir, vamos a tener a pie, pero los mismos que van a pie no pueden ir a la vez en coche. Con lo cual, yo no tengo claro que dé el número de agentes ni siquiera para el antiguo. Porque ahora mismo no se está hablando de policía de barrio en Oviedo, se está hablando de policía de barrio en el antiguo. Cuidado. Están enfocándolo y de hecho se empiezan a cambiar ya el discurso. Ya no es policía de barrio para el municipio de Oviedo o policía de barrio para la ciudad de Oviedo. Empiezan a decir que no todos los barrios tienen las mismas necesidades. Entonces se coloca, bueno, pues una estructura policial quizás donde menos falta realmente hace, porque no es precisamente donde hay la mayor acumulación de peatones, no es precisamente donde hay la mayor acumulación de población o la mayor acumulación de actividad comercial. Pero claro, a lo mejor sí es el sitio donde más se ven los policías pasear. Entonces hay que ver qué es exactamente lo que se quiere. Si lo que queremos es una policía paseante que se vea o queremos una policía que preste un servicio. Pero lo que sí tengo claro es que hay barrios que a lo mejor tendrán, si es que tienen este sistema de patrullas, varios días a la semana. Habrá días de delinquir y días de no delinquir, pues no lo sé. Protección Civil no tiene tampoco inversiones desde hace 2 años, justo desde que nosotros dejamos el gobierno. Bomberos, las últimas inversiones que tienen, pues es la adquisición de una autoescala moderna y de un vehículo multiuso para lo que es el puesto de mando, y también es lo que dejamos nosotros listo. Es algo más de 1 millón de euros y en 2 años tampoco ha tenido inversiones. Y cambiando un poco a la parte litigiosa, por hacer un repaso rápido de todo lo que tenemos, bueno, pues efectivamente en la parte litigiosa hemos acudido a los tribunales, procuramos ser muy selectivos con los procedimientos judiciales que se ponen en marcha. No se trata de construir la política a base de pleitos, pero sí es verdad que nos estamos encontrando con una situación en la que asistimos a bastantes irregularidades, a ver bastantes irregularidades y a ver cómo se da el visto bueno a veces a cosas desde determinadas instancias que en otra época pues veíamos que no se le daba. Y ahora pues a lo mejor nos encontramos con que determinadas cosas, amparándose muchas veces en el COVID, bueno, pues se les da el visto bueno. Eso nos ha llevado, bueno, pues a recurrir a los tribunales. Y antes del COVID, pues efectivamente, por ejemplo, en el ámbito de seguridad ciudadana, Vences lo ha citado, recurrimos un pago que se hizo sin ningún tipo de informe jurídico, sin ningún tipo de respaldo, a un grupo de agentes, en total 64 agentes de la policía, que tenían curiosamente la misma afiliación sindical, que sería la afiliación sindical que en este momento está siendo más contemplativa con cómo se están haciendo las cosas en seguridad ciudadana, y a esos policías, pues por un supuesto exceso horario, se les abonó nada menos que 1.300 euros. Han tenido que empezar a devolverlo ahora, salvo 8 que se han jubilado, y entonces esos 8 pues han empezado a reclamarles ahora la devolución, porque hace 4 días hemos preguntado nosotros por ello en una comisión. Si no, supongo que caería en el saco del olvido. Hay más cuestiones litigiosas, pues nos encontramos eso con una campaña turística hecha por la vía de urgencia por culpa del COVID. No entendemos muy bien por qué eso tenía que ir por urgencia. Entonces, bueno, hemos recurrido al ámbito de los tribunales para ver qué pasaba. La dedicación exclusiva de Ignacio Cuesta es otro de los supuestos. Respetamos y además tenemos que asumir que no siempre nos den la razón en los tribunales. Eso puede pasar. Hasta la fecha, pues nos ha ido bien. Pero bueno, hay que asumir que los pleitos son pleitos, los pleitos pues evidentemente se pueden perder. Ya digo, siempre lo decimos por delante, y eso es algo que hay que tener en cuenta. Hay que respetar las reglas del juego y hay que respetar lo que es el tercer poder, el poder judicial, pero es así, hay que recurrir a él también cuando se dan situaciones como las que vemos, ¿no? Y bueno, pues tenemos otras investigaciones en marcha que veremos en qué paran. En el caso de los semáforos, que también ha citado Vences, hay una situación un tanto extraña, con informes que bueno, pues son un tanto contradictorios unos con otros, y que bueno, pues
llevan a sospecha de qué es lo que está sucediendo, sobre todo cuando a uno le viene a la memoria lo que pasó en el ayuntamiento el 3 de julio cuando desembarcó la UDF en el ayuntamiento, ¿no? Y se llevó a 2 personas acompañadas a identificar a comisaría y se llevó también bastante documentación. Y dentro de los litigios también se ha citado el de Metrópoli, que bueno, pues es lo que fue la, entre comillas, celebración de Navidad que se hizo en el Paseo del Bombay de manera completamente irregular. La sentencia, esa sentencia es verdaderamente escandalosa, pero no es escandalosa ya solo porque se haya dispuesto de 94.000 euros así alegremente en favor de una empresa, sino porque la sentencia lo que dice es que claramente desde el equipo de gobierno municipal lo que se hizo fue amañar absolutamente todo para apuntar con el dedo a una empresa y adjudicarle graciosamente pues la organización de ese festival. Ese es el nivel. Después recordaréis que Canteri dijo que la sentencia no era muy clara, que había cosas que, bueno, que eran más que discutibles, que dejaba caer que había una intención de recurrirla. Finalmente, pues bueno, han tenido que tragarse el sapo y además soportar las costas porque encima les condenaron en costas. Hay, bueno, otra cuestión dentro de lo que es esta parte de litigiosidad, que la citaba antes al comenzar, ¿no? Decía que iba a hablar un poco de la situación de las calles y de lo que es la eliminación de los vestigios de la dictadura, que en nuestra calle, pues desgraciada, en nuestra ciudad, en nuestro municipio, no son desgraciadamente algo excepcional. Todo lo contrario, abundan bastante. Bueno, sabéis que aquí ha habido 2 resoluciones judiciales, una por un ámbito, por una cuestión formal, obligó a reponer los nombres de 4 calles. No existía en su momento la ley de memoria democrática y hay otra sentencia del mes de octubre del año pasado, dictada por otro juez, en la que, bueno, pues se dice que la comisión que se había constituido no era lo suficientemente objetiva. No toma en consideración esa sentencia la nueva ley de memoria democrática del Principado, y encima el gobierno no recurrió, podía haberlo hecho y además yo creo que había argumentos para haber sostenido la defensa del interés municipal desde el punto de vista de la aplicación de la ley de memoria democrática, pero no optaron por eso, optaron por, evidentemente, pues por lo que persiguieron desde el principio, que es conservar los nombres franquistas en el callejero. Ahora ya empieza a asomar la idea de que de lo que se trata es de aguantar el enfrentamiento, en este caso ya con el Principado, que ha tomado cartas en el asunto y ha requerido en 2 expedientes distintos la aplicación de la ley de memoria democrática respecto de las 4 calles iniciales y respecto de las otras 17, y bueno, pues lo que han hecho es, con respecto al primer procedimiento que iba más avanzado, llevarlo otra vez al juzgado, y con respecto al segundo, pues no lo sé, supongo que harán, si no lo mismo, algo parecido, pero el objeto es estirar la cuestión todo lo que puedan y la idea, claro está, es obligados, si es que se ven obligados a cambiar los nombres, poner los nombres que a ellos les guste, porque claro, evidentemente pues los nombres ya nos decían 13 Rosas, no les gustaban esos nombres, no eran poco neutrales, poco asépticos. No sé, la Plaza de la Libertad si la cambiarán también, bueno, ya está cambiada, ahora es de la Liberación otra vez. Bueno, esa es la situación. Viendo lo que acaba de pasar también ayer en Madrid, con que la División Azul, como es nazi, como es nazi, pues no es franquista, y entonces pues hay que dejar el nombre de División Azul, da una idea de los problemas que suscita la aplicación de la ley de 2007. En Madrid no estamos hablando de una ley como la de memoria democrática, que es del año pasado, pero bueno, lo que pasa en Madrid y lo que ha pasado en Madrid, que es igual de escandaloso, si no más o menos igual de escandaloso que lo que ha pasado en Oviedo, da una idea de cuál es el problema y de la trascendencia del problema que representa bueno, eliminar la memoria franquista de las calles. Ahora hay un elemento añadido a todo esto, que es la incorporación a uno de los expedientes, el de modificación del nombre de las 17 calles, de un informe que
hace el departamento, el área de Historia Contemporánea de la Universidad de Oviedo. Y ese informe, además, se da la circunstancia de que lo firman todos los integrantes de ese área. El informe es concluyente, es largo en cuanto a que recoge el proceso de cómo se pusieron los nombres en las calles de Oviedo, desde los primeros nombres en pleno asedio en febrero del 37 hasta el último después de morirse Franco. Explica todo el proceso y después entra en el perfil biográfico de cada una de las criaturas que recibieron el honor, ¿no? Pero al margen de eso, lo que explica es qué es la memoria, qué significa el tener el nombre en una calle, porque es la memoria, y explica que el callejero se ha utilizado para exaltar la memoria, en este caso franquista, y que concluye, el callejero de Oviedo es un lugar de memoria de la dictadura. No entra en más, en si hay que cambiarlo o no hay que cambiarlo, hace el análisis objetivo. Bueno, ya me quedo con las últimas palabras del alcalde diciendo, Mantelli, que la verdad absoluta no existe, ¿no? O sea que, bueno, no es democracia o dictadura, la verdad absoluta no existe. Estamos con esto de las equidistancias, que al final, bueno, todos sabemos que cuando se es equidistante lo único que se pretende es favorecer una de las partes y normalmente la parte más canalla de la historia. Y yo, bueno, le dejo la palabra ahora a Ana, que, bueno, tiene la parte económica y bueno, siguiendo un criterio marxista sobre la economía se asienta todo, ¿no? Bueno, buenas tardes. Sí, la verdad es que es un ámbito un poco tenso, digamos, un poco técnico, que no resulte especialmente pesado. Antes de meterme en el ámbito directamente económico como tal, sí que comentaros, en esta comisión, como en todas, realmente eso nos está pasando en todas, realmente todos los asuntos que se supone, los ámbitos de trabajo que se supone que se debaten en estas comisiones, realmente solo se debaten si nosotros los aportamos. Me explico. Por ejemplo, aquí va el área de contratación, pero salvo que nosotros llevemos una propuesta o hagamos una pregunta o hagamos algún ruego, no se habla de contratación, porque la competencia es exclusiva o del gobierno, de la Junta de Gobierno o de cada uno de los concejales, dependiendo del tipo de contrato. Entonces, la mayoría de las cosas que tratamos en estas comisiones, no en estas, sino en todas, son las que nosotros aportamos. Es decir, nosotros presentamos propuestas para que el ayuntamiento haga cosas, o hacemos preguntas o hacemos ruegos, y entonces se habla de esos asuntos, si no, no se habla. Esta comisión tiene además otra condición, y es que cuando algo no está en ningún ámbito de la gestión del gobierno o no está perfectamente definido en una comisión, en una de las otras comisiones, viene a debatirse a esta. Y lo que sí tiene de característico esta comisión, que no tienen las demás, es que hay algunos de los pocos asuntos que son competencia del Pleno que tienen que venir a esta comisión. Y entre ellos, pues voy a destacar dos. Uno son las ordenanzas fiscales, de las que lo bueno y lo malo que tienen es que solo se habla de ellas en el momento que se discute, que es dos veces al año normalmente, en el mes de octubre aproximadamente, entre octubre y diciembre, que es cuando se tienen que aprobar las ordenanzas del año que viene, del año siguiente. Y en esta, solo comentaros que nosotros hacemos siempre propuestas, no nosotros, sino todos los grupos, lógicamente, de los grupos socialistas han estado haciendo siempre propuestas para mejorar las ordenanzas, pero tiene un hándicap, que es que solo podemos hacer propuestas a aquellas ordenanzas fiscales que el gobierno haya propuesto cambiar. Es decir, imaginaros que el gobierno no quisiera cambiar ninguna ordenanza, que diga, me da igual con lo que tenemos ahora, puedo recaudar y por tanto las dejo igual. Pues no habría debate. Solo podemos hablar y solo podemos debatir y hacer propuestas en aquellas ordenanzas fiscales en las que el gobierno quiera hacer una propuesta. Con lo cual,
pues nos quedamos limitados y no podemos hacer propuestas a cosas que creemos que deberían cambiarse, pero que no podemos proponer nosotros su modificación porque el gobierno no la ha propuesto. En esta última ordenanza, solo por poner un ejemplo, pues hemos conseguido pararles una subida de las tasas por el agua y por el saneamiento que nos quisieron colar por la puerta de atrás, y conseguimos pararla porque no nos parecía de recibo que en un año de pandemia, cuando la situación era la que era, cuando además había habido una orden estatal para que se pararan los pagos, pues resulta que decirles a los ciudadanos, bueno, pues ahora vas a pagar más por el agua. O sea, estaba como fuera de bolos. Bueno, esas conseguimos pararlas y por lo menos, bueno, pues que no llegara a más. Y la otra pata, el otro gran ámbito que sí se discute y sí tiene que pasar por esta comisión porque es una competencia del Pleno, es todo lo que tiene que ver con el presupuesto, que es donde voy a centrar más la intervención. El presupuesto tiene pues mucha materia y la verdad es que es como decía antes, es un asunto bastante técnico, que muchos son de estas cosas que a mucha gente no le gusta discutir, que les aburre, que bueno, pues hay mucha gente que opina que de esto no deberíamos hablar porque esto no le importa a nadie, pero resulta que en el fondo es como el Plan General de Ordenación Urbana, ¿no? Es algo muy técnico que nos cuesta mucho digerir, pero resulta que tiene mucha importancia porque lo que no aparece en los números, lo que no aparece en sus presupuestos, pues no puedes ejecutarlo. Y sobre todo ha ido increciendo, ha sido cada vez más importante este área y el discutir sobre los asuntos de los presupuestos, sobre todo porque en los últimos años, con todas las limitaciones que se han impuesto, especialmente a los ayuntamientos, a todas las administraciones, pero especialmente a los ayuntamientos, pues nos encontramos con que la manera de gestionar, la posibilidad de gestionar los servicios y los recursos municipales cada vez está más limitada. Y por tanto, cosas que quieres hacer porque te parece que es importante mejorar algún servicio o ampliar servicios para la ciudadanía, pues te encuentras con limitaciones pues eso, impuestas por leyes que no te dejan pues ni invertir, ni gastar, ni hacer servicios, ni crear nuevos servicios. Y os cuento solo por encima pues cuatro aspectos que están limitados en los últimos años, especialmente han sido limitados por las reglas nacionales, ¿no? Pues por un lado, ya os comentaba antes, Ricardo, la tasa de reposición del personal, pero no solo la tasa de reposición de personal, que significa que no podemos contratar más gente de la que se ha jubilado en el año anterior. Ha habido años en los que no podíamos contratar a nadie, es decir, se jubilaba gente y no podíamos contratar. Nuestro gobierno sufrió la situación en la que solo podíamos contratar un 25% del total que se habían jubilado, y estábamos sufriendo las políticas de Gabino de Lorenzo, que decidió no meter personal, con lo cual las jubilaciones son masivas en el Ayuntamiento de Oviedo y no tenemos la posibilidad, o no teníamos la posibilidad de contratar para cubrir esas jubilaciones que se nos quedaban. Ahora sí lo hay, ahora el 100% de las jubilaciones se pueden cubrir. Pero además de esa tasa de reposición hay otra limitación, que es que la masa salarial, el dinero que gastamos en el personal, no puede subir más allá de lo que nos diga el Estado, que es la subida que nos permite. Por lo tanto, no podemos meter más personal porque solo podemos tener una subida, pues aproximadamente calcular de un 2%, ¿no? Entonces, no se puede meter personal, nos dice la gente, pero bueno, meter personal, es que no podemos, porque la ley nos limita la capacidad de subir la masa salarial y por tanto estamos limitados. Pero es que además, en una situación como la actual, como decía antes Ricardo, en la que hay una prórroga presupuestaria, encima tampoco podemos sacar una oferta pública de empleo. Es decir, este año no solo ha muerto para el poder sacar unos presupuestos adelante, sino que se ha muerto también para presentar una oferta de empleo. Con lo cual, las jubilaciones del año pasado, pues no sabemos muy bien si van a poder presentarlas en la próxima oferta de empleo y cuándo se van a poder cubrir esos puestos. El segundo ámbito es el del nivel de endeudamiento, es decir, la capacidad que tiene el ayuntamiento de pedir préstamos a entidades financieras para poder hacer inversiones. Ese dinero solo se puede destinar a inversiones, pero además hay una limitación para ello. Nosotros estamos muy lejos del límite que permite la ley, porque a pesar de que en la época de Gabino de Lorenzo esto se había desmadrado completamente y hubo que cortar por lo sano, en los últimos años y especialmente durante nuestro mandato se ha conseguido controlar
la cantidad de endeudamiento, el nivel de endeudamiento que tenemos respecto a los ingresos ordinarios, a los ingresos que generamos directamente nosotros. La otra tercera pata es la limitación que tenemos en el déficit financiero, que es para los ayuntamientos 0, para las comunidades autónomas y el Estado no, se decide cada año cuál va a ser la cantidad, pero para los ayuntamientos es 0. Es decir, no puedes en ningún momento, no solo en el presupuesto, sino a lo largo de todo el proceso, ni al principio ni al final, puedes tener más ingreso financiero, perdón, más gasto financiero que ingreso, gasto no financiero que ingreso no financiero. Aquí es una norma también un poco extraña, se decide de una manera distinta como era tradicional, que es el déficit. Antes, cuando hablábamos de déficit, era decir, bueno, pues tengo tantos ingresos, pues tanto gasto, ¿no? Una frase que yo siempre recuerdo que comentaba nuestro compañero de Somos, Rosón, que decía, el tanto tengo, tanto gasto. Bueno, pues no es así. Hay muchas más limitaciones porque depende de dónde proceda ese dinero, de para qué esté destinado. Tienes unas limitaciones de cuál es el gasto que puedes realmente llegar a hacer con ese dinero. Y la última, que además es la que más nos ha dado bastantes quebraderos de cabeza, es la regla de gasto. Y es que por una ley nacional también nos deciden cuál es el importe que podemos aumentar de gastos general, de todo, de un año para el siguiente, y que tiene además que ver con el Producto Interior Bruto y con una serie de normas que nunca sabes exactamente, hasta que lo liquidas todo, no sabes exactamente en qué condiciones estás. Esa regla de gasto es la que ha limitado todos estos años la posibilidad, y básicamente en nuestro mandato, porque la regla de gasto se impone en el año 2014, con lo cual es todo nuestro mandato. Tuvimos el problema de que no podíamos aumentar los gastos por encima de un porcentaje normalmente muy pequeño, y como tuvimos que hacer frente a pagos millonarios por pagar Vía Madalena, por pagar el Calatrava, etcétera, etcétera, bueno, gastos por pagar indemnizaciones a trabajadores que reclamaron entrar en el ayuntamiento porque los planes de empleo estaban mal hechos, bueno, etcétera, etcétera, pues nos veíamos limitados para poder hacer los gastos y prestar los servicios y hacer las inversiones que realmente queríamos hacer. ¿Con esto qué te obliga? Pues te obliga a hacer un equilibrio entre los gastos, lo que se llaman los gastos corrientes, que son los gastos ordinarios de las actuaciones, de la prestación de los servicios, del pago de los trabajadores, y las inversiones. Los gastos generales, los gastos ordinarios suelen estar bastante ya establecidos, porque tú haces un contrato, los contratos de servicios son normalmente por 4 años, y además en todo caso va aumentando el precio, nunca baja ese precio, no baja porque la prestación de los servicios, al igual que el IPC, tiende siempre a subir. Con lo cual tú tienes un gasto ordinario que está establecido, los salarios están establecidos, si hay una subida salarial porque se marca por la ley estatal, la tienes que pagar, es decir, eso lo tienes bastante restringido. Pero es que además las inversiones tampoco las puedes hacer, porque si haces inversiones que supongan que al año siguiente vas a tener más gasto ordinario, estás desequilibrándolo todo. Por ejemplo, cuando decidimos hacer un centro social, pues el año que haces el centro social, bien, tienes el gasto del centro social, pero ahí vas a tener que meter un personal, unos gastos de mantenimiento, unos gastos de iluminación, de agua, de limpieza, etcétera, etcétera. Vas a generar nuevos gastos ordinarios, con lo cual, pues cualquier actuación tienes que medirla muy mucho. Por eso es tan importante, aunque algunos no lo quieran creer, tan importante saber gestionar la parte económica y que sea adecuada y con arreglo a la ley, porque si no, pues ocurre como nos ocurrió, o como ocurrió en el primer año, porque este equipo de gobierno ha ido tomando una serie de medidas económicas que han sido de verdad muy perjudiciales para el ayuntamiento y para todo el municipio. La primera decisión, que tiene que ver con esto que os decía, del cumplir las normas, fue que tuvo que hacer un plan económico financiero. En nuestro mandato se producía, como os decía antes, pues por muchas causas diferentes, se han producido siempre saltarnos alguna de las limitaciones de las que os hablaba antes, ¿no? Pues o nos saltábamos la regla de gasto o nos saltábamos el déficit, bueno, con lo cual hay que tomar una serie, la ley dice que tienes que, si te has saltado alguna de esas normas, tienes que establecer unas medidas que compensen en el futuro y te hagan volver otra vez al camino correcto de la normativa.
Y eso se hace a través de una cosa que se llama el plan económico financiero. Bueno, pues lo primero que hizo este equipo de gobierno fue aprobar un plan económico financiero que nosotros habíamos dejado encima de la mesa por dos motivos. Uno, porque estábamos en pleno proceso electoral y no era el momento para debatir ese tipo de decisiones. Entendíamos que lo tenía que hacer el gobierno que entrara, porque así podía tomar sus decisiones de gestión en el futuro. Y también, como tampoco lo voy a negar, nosotros no compartíamos el planteamiento que se estaba haciendo. Pero eso, cuando lo presenta el equipo de gobierno actual, nosotros les damos la alternativa, les decimos que lo paren, que no hagan ese plan económico financiero, que les echamos una mano para hacer un plan económico financiero que sea beneficioso para el ayuntamiento. Sabíamos que se podía hacer, pero como la soberbia de este equipo de gobierno es infinita, y sobre todo al principio creían que sabían más que todo el mundo, pues tomaron decisiones, una decisión que supuso que perdiéramos pues más de 10 millones de euros al año para poder gastar en el futuro, que además se multiplica año a año de una manera exponencial, ¿no? La primera decisión, por tanto, fue una decisión que perjudicó al ayuntamiento y perjudicó, por tanto, a la ciudadanía de Oviedo. La segunda decisión que toman es que el año pasado, sabéis que hubo un intento del gobierno del Estado para que esos ahorros que se generan, pues por lo que os decía antes, ¿no? La regla de gasto te dice no puedes gastar más de tanto, por lo tanto, si tengo más ingresos, ahí se queda el dinero. Ese dinero, digamos, de ahorro, que se llama remanente de tesorería, pues lo tenemos parado porque la legislación nacional no nos permite tampoco incluirlo en los presupuestos de una manera directa. ¿Tengo tanto dinero guardado? Pues lo utilizo para beneficio de los ciudadanos y ciudadanas de Oviedo. Pues no podemos tampoco hacer eso. Está sujeto también a una serie de limitaciones. Bueno, pues cuando el año pasado el Gobierno Nacional plantea un decreto por el cual los ayuntamientos le prestábamos al Estado un dinero, el dinero que teníamos guardado y que no podíamos usar porque las leyes no nos lo permitían, ni tampoco teníamos capacidad, en un ayuntamiento como Oviedo no tenía capacidad para gestionar en un año ese dinero, pues la idea era, el Estado le das un préstamo, nosotros le prestábamos el dinero al Estado y además así hacían frente a los gastos de la pandemia y no teníamos que acudir a otras vías, y los ayuntamientos nos devolvían ese dinero con los intereses en el plazo de 10 años y además nos daban un 20% más. Es decir, el Ayuntamiento de Oviedo tuvo la oportunidad de prestándole al Estado 60 millones, no entregándolos así sin más, sino prestándoselos al Estado, recibir 80 millones de euros y poderlos utilizar en 10 años, que es una cifra bastante masticable. 8 millones al año que se te incorporen al presupuesto ordinario son muy masticables y perfectamente viables. Bueno, pues este gobierno, como estaban en la línea política del Partido Popular de atacar todo lo que tenía que ver con la gestión del Estado y la pandemia, pues tiró por la borda una opción que era muy beneficiosa para el Ayuntamiento de Oviedo. Antes os decía a veces que, claro, el Ayuntamiento de Zaragoza no le interesaba porque no tenía remanentes, pero es que a nosotros, que teníamos más de 60 millones de remanentes, sí nos interesaba. La gestión, la tercera pata de gestión de este gobierno es que deja el año pasado, con la situación de pandemia, con la situación tan escabrosa que estábamos viviendo, deja en el cajón más de 94 millones de euros. Vamos, es escandaloso. No solamente no prestaron el servicio, no solamente no ayudaron a la ciudadanía de Oviedo, sino que además dejaron guardados 94 millones de euros. Una vergüenza para nuestro entender. La siguiente decisión que toman es la de no hacer presupuestos para el año 2021. Y esto ya es como, a ver, oiga, ¿cómo me dice en el año posterior en medio de la pandemia, porque todavía no sabíamos cómo iba a ir evolucionando, en medio de la pandemia, cuando teníamos todas las administraciones que dar todo de nuestra parte, cuando teníamos que entregarnos a la recuperación económica, primero a la salud y luego a la recuperación económica, con nuestros recursos, pues el Ayuntamiento de Oviedo decide no hacer unos presupuestos. Y dices, bueno, ¿y qué más da si había los presupuestos del año anterior? Ya, pero es que los presupuestos del año anterior, hay muchas cosas que pasan al otro presupuesto, todas las inversiones se quedan paralizadas y tú no puedes hacer una inversión hasta que no tengas el dinero. Y ese dinero solo lo puedes tener si haces una modificación presupuestaria.
Las modificaciones presupuestarias, os decía antes, el presupuesto tiene varias fases. Una es la presentación del presupuesto, que es una competencia plenaria. Otra, la siguiente, son una serie de modificaciones en los presupuestos. Unas de ellas las aprueba directamente el concejal de Economía, y otras, pues por el tipo de estructura que tienen y por la envergadura que tienen que ir a pleno, y son las que conocemos más, ¿no? Son las que hemos tenido. Este año hemos tenido una, y de la que os voy a hablar ahora, que ha sido el último paso que hemos tenido. La modificación presupuestaria es por un incremento en el suplemento de créditos y por créditos extraordinarios, se llaman, y esas son, la incorporación se hace a través, casi siempre, se hace a través de la incorporación de remanentes. Es decir, todo ese dinero que teníamos ahorrado, lo que hacemos es meterlo en el presupuesto a través de esta fórmula, y tenemos que presentar, digamos, un presupuesto paralelo. La idea que tenía el equipo de gobierno era: no pasa nada con no presentar los presupuestos, porque voy a presentar esa modificación presupuestaria y así ya me pongo al día y ya lo tengo todo cerrado. Bueno, pues nos encontramos con que la incorporación de remanentes que hace el equipo de gobierno no es que se quede escasa, es que es escasísima, y además no la destinan, no hacen el uso del dinero que tenemos ahorrado, no lo destinan a resolver la situación económica que tenemos en el municipio, sino que lo destinan a gastos que ellos quieren hacer de servicios, a convertirlos en gastos estructurales, que a ver cómo el año siguiente nos vamos a hacer frente a ello, porque han decidido hacer un aumento del servicio de basura. Y dices, vale, ¿y cómo lo vas a pagar el año que viene? Porque ahora tienes el remanente, pero el año que viene ya no tienes remanente. A ver cómo lo haces. Han decidido subir el gasto de las luces navideñas. Vale, pero es que el año que viene no vas a tener remanente. Han decidido aumentar los gastos de los contratos de mantenimiento en unas cantidades absolutamente, desafiantes para el equilibrio económico en los años futuros. Y yo creo que la decisión de este año fue para salir del paso, pero las decisiones que han ido tomando son bastante... van a ser, además lo veremos en muy poco tiempo, van a ser de verdad desastrosas para el municipio. Y esa modificación presupuestaria, nosotros lo que hicimos fue hacer una propuesta alternativa. Nosotros teníamos claro, porque así como os decía antes Vences, hemos presentado en el mes de abril del año pasado, presentamos una propuesta de un plan para salir, para un plan de emergencia para la situación de pandemia. En diciembre presentamos un plan para ayudar a la recuperación económica, y esta vez hemos vuelto a reforzar, no lo hemos presentado como plan, sino como una enmienda a esa modificación presupuestaria, para hacer unos presupuestos que efectivamente sirvieran a la ciudadanía y para resolver la situación económica de nuestro municipio. Por supuesto, metíamos unos programas, no lo repito porque os los comentaba a veces, ¿no? Pues hemos metido programas que generen un mayor nivel de empleo y que además mejore la calidad de vida de nuestros ciudadanos y ciudadanas. Y bueno, pues como siempre, como todo lo que os hemos ido contando en todas estas reuniones, pues agua de borrajas, no les interesa nada de lo que les propongamos. Ya os digo, hemos actuado como siempre lo hacemos, haciendo propuestas alternativas. Hemos admitido, pues vale, no queréis hacerlo con el total del dinero, nosotros no lo vamos a apoyar porque creemos que os quedáis cojos, pero tampoco vamos a impedir que el ayuntamiento salga adelante y que los ciudadanos puedan verse beneficiados de las posibles escasas ayudas que se van a dar. El año pasado, en total, se dieron 3,5 millones, me parece, de dinero, 3 millones largos, sí, 3,5 millones creo que fueron, de ayudas a las empresas para salir adelante, y este año tienen como gran objetivo dar 2,5 millones. O sea, en el año de la recuperación les vamos a dar 2,5 millones. A los que entonces aguantaron, porque hubo alguna empresa que consiguió aguantar el año pasado, este año, que ya no tenían ya ningún tipo de recursos, que ya no existen ahorros en ninguna economía de ninguna familia ni ninguna empresa, pues este año les vamos a dar menos dinero. O sea, es ridículo. Nosotros les hicimos una propuesta, una contrapropuesta, por supuesto, como os decía, la tiraron, y luego respecto a una modificación que presentaron en la Fundación Municipal de Cultura, pues la rechazamos. No solo la rechazamos, sino que hemos presentado una reclamación que han tenido que aceptarnos, porque es que si tú haces mal las cosas, pues lógicamente, si no tienes el respaldo técnico ni legal, pues lógicamente todo se paraliza.
y nos han tenido que aceptar que teníamos razón y han tenido que volver a tramitarlo y por tanto, bueno, pues ese dinero se ha quedado paralizado. El hacerlo por esta vía, ¿qué implica? Pues que hasta esta modificación presupuestaria que os digo, este suplemento de crédito, esta incorporación de dinero, no se ha producido hasta hace escasamente una semana, porque tiene una tramitación y no entra en vigor ha entrado en vigor hace unos días porque no quisimos presentar reclamación, no quisimos parárselo para que efectivamente no se vieran perjudicados los ciudadanos. Pero ciertamente, bueno, pues se pone de manifiesto que si no haces las cosas correctamente y no llevas una buena gestión económica y una buena gestión presupuestaria, pues todo se viene abajo y la gestión general de todos los servicios y de todos los departamentos se ve paralizada, como hemos visto. Las inversiones en estos 2 años que llevan han sido nulas, o sea, pero nulas, ya no porque como se negaron a hacer los proyectos que ya existían en bandeja, pues no se hacía nada, pero es que además se han tirado 2 años sin hacer proyectos y sin hacer absolutamente nada. Y la excusa siempre ha sido la pandemia, pero es que la pandemia solo limitó a la administración 3 meses, con lo cual, o sea, mentira todo. Ha sido un auténtico fiasco. Y solo por poneros por recordaros una cosa que ha pasado también en el ámbito económico y del que tampoco hemos hecho demasiada mella, porque, bueno, al final no se obtiene nada con dar leña en algunas cosas. Quiero recordaros que hace unos días sufrimos una estafa. A veces la prisa que tiene el concejal por pagar, porque tiene mucha prisa, le interesa muchísimo que se pague rápidamente a las empresas. Luego a las asociaciones no, pero a las empresas sí, hay que pagarlas rápido. Bueno, pues con esa prisa y esa celeridad de pagar tan rápido nos estafaron 60.000 euros hace unas semanas. Pero bueno, el concejal no se sintió para nada ni culpable ni afectado. Una cosa ha pasado, ¿no? O sea, son 60.000 euros, ¿qué más le da a un ayuntamiento al que le sobran 94 millones 60.000 euros? Parece que no ha tenido demasiada trascendencia, pero tiene que ver con ese procedimiento que está tan preocupado, eso sí le preocupa mucho, que se pague rápido a determinadas empresas. Por cierto, a las empresas que nos prestan los servicios, porque las empresas que recibieron o a las que les concedimos ayudas para salir adelante el año pasado, han recibido el dinero en el mes de marzo de este año. Perdón, en el mes de febrero de este año. O sea, han estado todo el año pasado, todo el año de pandemia, sin recibir el dinero que deberíamos haber acelerado y haber hecho rápidamente para poderles ayudar. O sea, las ayudas reales de este ayuntamiento durante este proceso han sido cero patatero, que le gustaría decir a Aznar. Y no sigo porque este tema a mí me apasiona y podría estar varias horas hablando, así que lo dejo ahí. Gracias. Si queréis consultar algo, os lo cuento. Sí, yo quería hacer una pregunta, Ana. Quería preguntarte el ingreso total y el gasto total del ayuntamiento, ¿en qué cifras se mueven? Creo recordar que el presupuesto son 200 millones, algo más de 200 millones, unos 210 millones, y lo que se ejecutan son 190 millones aproximadamente, cifra arriba, cifra abajo. Vale. Adelante, Hugo. A ver si no tengo problemas técnicos. ¿Me oís? Vale, llegué un poco tarde, venía conduciendo y venía con el móvil viendo la webinar, porque no, perdonar, cogí un poco a Venceslao tarde, pero bueno, lo cogí a tiempo. Voy a comentaros un poco, aparte de cuestiones como el vial de Trubia y muchos más que Venceslao nos explicó cómo los habíais dejado medio encarrilados, ¿no? Y luego cómo estos señores lo bloquean o lo tiran al traste. Yo quería hacer una referencia y agradeceros una cosa que me gustó muchísimo por vuestra parte, por parte del grupo nuestro. Esto según va pasando, el proceso que estamos viviendo, pues somos muy tendentes a olvidarnos rápidamente del pasado, pero hace un año más o menos presentasteis el plan, o fue en marzo o abril. Y la verdad que yo en aquel momento se lo comenté a Venceslao, fue un acierto ese plan. Lo que igual quedamos cortos fue en no haber cogido una escopeta
y haberles hecho obligatoriamente que cumplieran el plan. Porque es que era el plan de pandemia para salvar Oviedo, el plan de pandemia que la ciudadanía necesitaba en aquel momento y vino necesitando todavía mucho más acá. Todavía a día de hoy es realmente bueno ese plan. Yo creo que no se enteró la ciudadanía del plan que presentamos en el Ayuntamiento de Oviedo, porque creo que fue brutal. Creo que ese plan estuvo muy bien confeccionado, era el oxígeno que la ciudad necesitaba en aquel momento y era lo que podía hacer el ayuntamiento por la ciudad en aquel momento. Aquí hay 3 administraciones, ¿no? Bueno, digamos 4 incluso. Está la europea, está la nacional, está la autonómica y está la local. La local tenía capacidad para hacer ese plan y la tiene. Luego comento con lo de Ana, yo creo que la tiene. Soy economista, pero malo. Vamos, no sé hasta qué punto me equivoco yo en las cuentas, pero yo creo que hasta la tenía, ¿no? Entonces eso en cuanto a lo que comentó el compañero Wenceslao. En cuanto a lo que comentó el compañero Ricardo, pues qué deciros. Yo, por circunstancias, en algunas aventuras, por llamarlo así, de lo vivido y lo que comentó Ricardo, pues estuve bastante en contacto con Ricardo y las viví un poco bastante de cerca. Es increíble el follón de recursos humanos que tiene el Ayuntamiento de Oviedo. Yo, mi licenciatura es en recursos humanos, igual exagero mucho el tema, pero es increíble el follón que va a tener el Ayuntamiento de Oviedo tarde o temprano. Yo creo que hay un colapso, hay una necesidad. No sé si pasaremos a contratarlo todo privado o a hacer subcontratas como hacen en la fábrica Trubia, no lo sé. Si pueden, a lo mejor vamos por ahí. Pero en cuanto a recursos humanos del Ayuntamiento de Oviedo, yo creo que Ricardo se quedó corto de la necesidad que hay y de lo que se avecina. Basta estudiar la pirámide poblacional de los empleados del Ayuntamiento de Oviedo y vemos a dónde vamos a parar. Yo lo veo un caos para una ciudad de la envergadura de Oviedo, pero bueno, bien veremos. Luego, Ana, voy contigo, que es lo mío, a la economía. Estuviste explicando la capacidad de endeudamiento, el déficit cero, la regla de gasto, el remanente, la modificación presupuestaria, todo. Explicaste un poco el embudo al que nos llevan. La verdad, si tienes razón, el embudo al que vamos es a un puto desastre. No sé cómo van a organizar económicamente el Ayuntamiento de Oviedo, porque no deja de ser una empresa también, un ayuntamiento, y con unas leyes y unas normas, el corsé en el que se están metiendo, vamos, te juro que espero que te equivoques, espero que no sean tan nefastos, no lo sé hasta qué punto, igual, porque vaticino, un batiburrillo. Yo lo que te quería preguntar era una cosa que yo no controlo mucho, y es lo de las inversiones, vamos, desastroso, lo de la bajada de los 3,5 al 2,5 en plena pandemia, en plena crisis social y económica, y luego que se unan a entidades como TEA y a historias de estas, vamos, ya, ¿para qué queremos más? Si están diciendo una cosa públicamente a bombo y platillo y actuando nefastamente, porque ya si actuaran para los de ellos, pero es que no saben ni actuar para los de ellos. Es que yo creo que van de mal en peor. Pero yo lo que te quería preguntar, los dichosos 90 millones de remanente, yo lo que no controlo muy bien es esos 90 millones de remanente, pero me caches, ¿a qué están esperando? Porque yo me temo que este señor alcalde venga con la genética de los anteriores, es decir, los gasto en el 22 para que me voten en el 23, en el 22 te pongo el banco, te arreglo la acera, te pongo el arbolito de Navidad y así me votas en el 23. Claro, una gestión típica al PP de Oviedo. Entonces yo no entiendo lo de estos 90 millones de remanente. ¿Qué carajo va a pasar con esos 90 millones? Vale, no sé, digo, los guardas están, a las necesidades actuales no se atienden, a las necesidades pandémicas no se atendió. Vamos, ¿para qué los quiere, señor Cantelli? ¿Para comprar los votos del 23? No sé. Gracias a los tres y un saludo a todos y a todas. Ana. Sí, contesto. Dos cositas. Bueno, a ver, los remanentes de tesorería este año están limitados, quiero decir, nosotros hay una legislación, la que os decía antes, esa legislación, sobre todo la de la regla de gasto, la norma de la regla de gasto te impide que aunque tú tengas el dinero, no lo puedes meter en el presupuesto para gastarlo
más que hasta un límite, ¿no? Y aquí también entra en juego el famoso déficit, porque ese ingreso que te entra, tú no lo puedes gastar, deberías gastarlo solo para reducir deuda bancaria. Yo tengo un ingreso que no es financiero, solo lo puedo destinar a un gasto que sea financiero. Es decir, tendríamos que meter los 90 millones y pagar los créditos que tenemos, pero no tenemos tantos créditos, por lo tanto, pues no es necesario, ¿no? La suerte que ha tenido este equipo de gobierno es que este año, que os lo comentaba también antes Vences, se han levantado como consecuencia de la pandemia y también con el voto negativo por parte del Partido Popular, que no estuvo de acuerdo con ello, se quitaron esas reglas de gasto, se quitaron las reglas financieras, y entonces las limitaciones que teníamos hasta ahora, este año ellos no las tienen. No existe regla de gasto, no hay problema con el déficit, no hay ningún problema para gastar los 94 millones. Los tendrían, en principio, esa situación se va a producir este año, no se va a producir el año que viene. Por lo tanto, el año que viene no van a poder gastar más dinero del que quieran. Lo que no sabemos todavía, y a lo mejor es eso a lo que están jugando, no sabemos si el límite que vayan a tener el año que viene, cuando se recupere un poco el orden, y sobre todo en la gestión económica, si va a partir de lo normal, o sea, de lo que teníamos el año anterior, o si van a tener en cuenta que el gasto que tengamos este año, el gasto especial por la pandemia y toda esta cosa, va a servir de base para poder seguir aumentando los gastos. Yo lo dudo, pero no lo sabemos. O sea, a lo mejor se encuentran con que este año, en vez de 200, en vez de 190 millones que decíamos antes, pueden llegar hasta los 210, y entonces el año que viene la base sobre el límite que vayan a tener cuenta sobre 210 y no sobre 190, con lo cual tendrían un margen. La política que tú planteas de están dejándolo todo para el año que viene es así, o sea, tenerlo claro. El año que viene van a hacer todas las inversiones posibles, llevan 2 años, llegarán a los 2 años y medio sin prácticamente ninguna inversión, pero van haciendo contratinos para que en el último, bueno, y la propaganda que llevan haciendo, que os decía antes Ricardo, es todo pura propaganda. Vences lo dice muchas veces, si les midieran por lo que hacen y no por lo que dicen que van a hacer, madre mía, o sea, es que no tendrían apoyo de nadie, ¿no? Venden mucho, pero realmente no ejecutan. Pero sí que es verdad que todo lo van encaminando para que el año que viene las pocas inversiones que se vayan a hacer en los 4 años, porque si haces el cómputo global va a ser una miseria, van a producirse todas el año que viene, de cara a las elecciones del año siguiente, sin ninguna duda. Sin ninguna duda. Y una cosa que se me olvidó comentar y que viene también a cuento de la pregunta que creo que era Juanjo el que hacía la pregunta de cuál era el gasto. Mirad, el año pasado eran unos 190 millones de gastos y de inversión fueron 930.000 euros. O sea, nada, de nada, de nada. Perdona, al final de año eran 2,4 millones, creo que eran. Vamos, imaginaros, 2,4 millones frente a los 190.000, 198.000 euros de gasto ordinario. O sea, inversión, nada, nada. O sea, pero sí que es verdad que lo poco que van a hacer, si hacemos el cómputo de los 4 años, van a hacerlo el año que viene para poder llegar a las elecciones con obras encima de la mesa. Eso no tengas ninguna duda. ¿Qué va a pasar con ese remanente? No lo van a gastar este año, eso tenerlo claro. Tenerlo clarísimo, porque al ritmo que van no van a poder ejecutarlo, por lo tanto va a seguir aumentando el remanente el año que viene, y ese remanente, precisamente por no haber aceptado ese decreto que propuso el gobierno español, pues se va a quedar ahí, porque no se puede utilizar. No se va a poder utilizar, porque está restringido por todas esas normas que antes os decía. La única opción que tienen es que el año que viene les dejen también carta abierta como este año para poder, bueno, pues que no tengan límites financieros y por tanto puedan utilizarlo. Pero sinceramente yo creo que no va a ser así. Y de verdad yo, Hugo, también espero confundirme, espero de verdad estar equivocada, porque si no el caos, bueno, está bastante claro, ¿eh? Y espero, de verdad, espero equivocarme. No me importa si me equivoco dentro de 2 años, vengo y os digo, oye, pues mira, me equivoqué. Me quedó una cosa en el tintero de lo comentado por Venceslao, es que otra cuestión, ¿vamos a perder de verdad los 10 millones europeos de Santullano? Es que ya es el colmo. Y os digo una cosa, no sé hasta qué punto
esta sociedad tiene algún mal que traga la propaganda ante esta realidad caótica. Bueno, el asunto ese es un asunto muy enrevesado y muy difícil, vamos, en este momento es muy complejo la situación de ese proyecto. Como sabéis, los fondos EDUSI que nos concedió la FEDER, los fondos europeos, nos concedieron 10,3 millones de euros para un proyecto que iba desde la Monsina hasta la Plaza de la Cruz Roja, que afectaba al entramado de esos barrios colindantes con la autopista y por tanto era un proyecto integral, repito, de aspectos, digo integral, desde el punto de vista, eran obras de urbanización, eran parques, eran obras, eran inversiones en tecnología de transporte público, eran también inversiones de carácter social, sobre todo en viviendas antiguas con cocinas y calefacciones antiguas que hay que regenerar para todo el tema de la contaminación, el ahorro energético. Es decir, que era un proyecto integral porque afectaba a muchos sectores, ¿no? Y que se refería a ese ámbito que va desde la entrada a Oviedo en la Monsina hasta la Cruz Roja. Ocurre que ese proyecto está parado. Es el proyecto Boulevard, que hace 1 año y 3 meses, a 1 año y 4 meses ya, 16 meses, el concejal Cuesta anunció que estaba rescindido, lo cual era falso, porque no había ningún informe que soportase esa rescisión. Ya incluso el alcalde en el primer pleno de agosto del 19 anunció que no estaba de acuerdo con ese contrato, lo cual por parte de un alcalde es temerario que anuncie que un contrato que es firme anuncie que no está de acuerdo con la obra porque está anunciando que va a rescindirlo por un capricho personal, por lo cual supone un riesgo a nivel jurídico importante. En resumen, todo lo que se refiere al proyecto Boulevard le rodea circunstancias, hechos muy complejos que en este momento es difícil saber cómo va a acabar a nivel legal. En primer lugar, el contrato, porque sigue vivo al día de hoy ese contrato. Y al mismo tiempo que ese contrato sigue vivo, el del Boulevard, este equipo de gobierno ha hecho contratos nuevos que afectan al ámbito del Boulevard. Es decir, ha hecho contratos para ordenar, para tomar decisiones, las nuevas vías de comunicación de entrada a Oviedo que han salido en infografías en los medios de comunicación, son resultado de contratos hechos para un ámbito que ya está contratado en el Boulevard. Por tanto, hay una doble contratación sobre el mismo objeto, que es el ámbito del Boulevard. Se han hecho contratos por parte de ese equipo de gobierno que son duplicidades y eso no se puede hacer legalmente. Tú, con fondos públicos, no puedes contratar 2 veces lo mismo, ni en todo ni en parte. En consecuencia, bueno, es un follón de mucho cuidado. Lo que han hecho con el proyecto DUSI, dadas estas circunstancias, ha sido a nivel de envoltura, lo han modificado hace unos meses totalmente. Han anulado el anterior proyecto DUSI que había y han hecho uno nuevo que coincide exactamente. El nuevo que ellos han aprobado ahora, que llaman versión 4, coincide exactamente con la versión 1, con la primera versión que nosotros aprobamos, donde digamos que se mantiene, por tanto, los diferentes objetivos en el papel y los mismos importes. Es decir, han hecho un cortar y pegar, han hecho en el papel un proyecto que es válido aparentemente, pero que sin embargo se cae por su peso, que es totalmente inválido, porque ese proyecto se refiere al ámbito que va desde la Monsina hasta Cruz Roja, y ellos no piensan hacer ninguna obra en ese ámbito, solamente piensan hacer una obra en el entorno de Santullano, una obra en la Cruz Roja, y si pueden,
que no van a poder una obra de acceso a Oviedo invadiendo la vega. No van a poder porque el dueño, que es Defensa, no va a permitir que metan allí la máquina excavadora hasta que no haya un acuerdo firme de que cuánto vale lo mío. Y eso no va a ocurrir, evidentemente, ni este año, y por tanto tampoco puede ocurrir el año que viene. Porque eso además, en el supuesto que ocurra, requiere además una recalificación del suelo previamente. Es decir, hay que cambiar el plan de general de ordenación urbana y un plan especial. Es decir, antes de entrar con una máquina excavadora para hacer algo en la vega, van a pasar con su planteamiento de cambiar la calificación del suelo y una reordenación urbanística, van a pasar mínimo de 5 años. Y digo, seguro que van a ser 10. Por tanto, como veis, estamos metidos en un follón mucho cuidado. Aparte de eso, imagina un bulevar que participó directamente en este proyecto y que son parte importante de ese proyecto, ya ha anunciado que va a denunciar a Europa en no cumplir los objetivos de este plan. En consecuencia, este asunto va a acabar en vía judicial con grandes posibilidades y bueno, evidente, como todos sabéis, cuando entras en un juzgado nunca sabes ni cuándo ni cómo sales. Por tanto, han complicado ese proyecto brutalmente. De hecho, bueno, en este momento han anunciado que están tramitando los pliegos para 3 proyectos, para los que he comentado, para el entorno de Santullano, para que llaman el Parque Lineal, para la Plaza de la Cruz Roja y para el acceso a Oviedo por la Vega, pero que evidentemente esos pliegos no pueden salir a concurso hasta que no esté resuelto el contrato del bulevar, porque ahí sí que ya cometen una ilegalidad flagrante. Ahí ya, sí, ya es, vamos, ya es eso no hay quien lo pare, quien lo sostenga. Por tanto, bueno, estamos en una situación muy complicada, no solamente por la obra, sino a nivel jurídico. Y bueno, estamos a la expectativa, estamos controlando, fiscalizando la situación, porque no vamos a permitir el más mínimo desvío en este proyecto. Y póngase, quien se ponga por delante, no vamos a permitirlo. Por tanto, bueno, vamos a estar muy, muy a la expectativa, ¿de acuerdo? En consecuencia, hay un riesgo alto de que una parte importante, esos 10 millones, se pierdan. ¿De acuerdo? Sí, es que esos 10 millones no tenían un plazo, o no había una fecha cronológica sí, para ese plazo se ha ampliado a final del 23. Ah, vale. Es que yo tenía la ilusión de que... Vale. Lo han ampliado. Vale. ¿De acuerdo? Vale. Ahora, lo han ampliado ahora. Vale. Motivo de la pandemia y tal, lo han ampliado a final del 23. Cuando tienen 2 años y medio pendientes. Por eso decía Nueva España hoy, que es el boletín oficial de este equipo de gobierno, que hay que correr durante 2 años y medio. ¿Vale? Lo que pasa es que mientras no tengas adjudicada la obra, no puede dar igual que corras que no, ¿me entiendes? ¿No? ¿Vale? Muy bien. ¿Alguna cuestión más que queráis plantear? Sí, ¿me oyes? Sí, Modesto, sí, habla. Vamos a ver, lo más breve posible porque son 4 o 5 puntos, pero es sí, no, es total. Mira, es respecto, el PGO se ha paralizado o se atrasa 2 años. No sé dónde lo saqué yo, si lo leí o dónde. Después, hay un proyecto vetusto de la escuela de fútbol en Paniceres, donde están los huertos. Otro. La cancha polideportiva de la parcela del Lidl no está terminada. Hay que cambiar de entrada y hay falta de seguridad. Después tenemos el reformar la sala de estudios de la Florida, que presentó Luis Pacho con mucha gloria, pero que me parece que agua de borrajas. Después, el solar para extensión, previsto en el solar que había previsto el geriátrico abajo en la Florida. ¿Qué sabéis de él? Me parece otra cosa que agua de borrajas. Y después,
En el solar de la iglesia de San Antonio de Padua, que ya esto va con tal, que empleó 3.000 metros la iglesia y hasta 12.000 que tiene la parcela, ¿puede volver al ayuntamiento? ¿Qué hay de esto? Me imagino que está todo en una escritura y esto no estará segregado para que pueda volver. Que responda a quien corresponda, que sepa esto. Más o menos. Vamos, yo te contesto 2 o 3 cosas, ¿vale? Y si algún compañero sabe alguna más, que acabe de contestarte. El Plan General de Ordenación Urbana tenía que acabarse este año en diciembre. No se va a acabar. Es decir, no se va a acabar este año, ni el que viene, y tampoco posiblemente el siguiente. Es decir, que va a llevar un retraso casi del doble del tiempo. Es decir, este equipo de gobierno en 2 años no ha dado un solo paso con ese plan general. Les quedó encima de la mesa el documento de prioridades. Primero dijeron que no les valía, después que les valía, y al final lo han cambiado 2 veces. La última vez hace exactamente un mes. Y los han tenido esos documentos ocultos, escondidos en un cajón, imposibles de localizar. Hoy los hemos conseguido por primera vez. Pero vamos, después de haberlos acorralado, demostrándoles que sabíamos que estaban ahí y que los sacaban o a ver qué pasaba. Entonces, hoy los hemos conseguido. Han estado negociando de espaldas a la ciudadanía de Oviedo y a la corporación, con constructores y con propietarios del suelo, cambiando el documento de prioridades. Yo creo que esto los vecinos y vecinos de Oviedo tienen que saberlo, y el movimiento vecinal debería comenzar a moverse y a protestar por este juego de especuladores que está gobernando Oviedo. Es un asunto muy grave, lo que está ocurriendo con el planeamiento urbanístico en Oviedo, dirigido por Ignacio Cuesta. Por tanto, es decir, ese plan general lleva un retraso importante, pero lo más importante es que está siendo negociado de espaldas a todo el mundo. Después, sobre un asunto que deberíais de analizar en los barrios de la Florida y de las Campas, es las implicaciones que puede tener para el barrio a nivel de calidad de vida el que se plantee instalar en una parcela en medio del barrio de la Feria de la Extensión. Creo que debería el barrio valorarlo. Yo no digo que sí ni que no, digo que debería valorarlo. Todos sabemos que la Florida, las Campas, el Vallovín tiene desde hace décadas de años, desde siempre, desde que nacieron esos barrios, tienen un problema grave, y es que es el embudo de entrada y salida, que hay un problema importante de calidad de vida que afecta a la gente, a las familias de esos barrios, a la hora de entrar y de salir en el barrio. Es decir, los retrasos, los tiempos, los costes de energía, la contaminación que se genera en esos barrios es enorme, como consecuencia las deficiencias importantes de infraestructuras. Por tanto, el concentrar en ese ámbito cualquier evento o espacio para eventos que generen un flujo importante de ciudadanía, de ciudadanos, va a traer consecuencias graves en los atascos, en el tráfico, en la comunicación de esos barrios. Conviene que se valore los efectos que puede tener en la calidad de vida del barrio. Creo que es un asunto a valorar de forma importante y urgente. Y, bueno, yo creo que a menos es ahora cuando se puede valorar. Una vez hecho ya, hasta luego. Sobre el tema de la parcela de la iglesia, tenemos que tratar de ver cómo está legalmente. Puede ser un asunto difícil, porque si la iglesia no acepta la devolución, pues no acepta la devolución. Por tanto, habrá que ver cómo se orienta, cómo se negocia, porque, bueno, con la iglesia hemos topado. Con la iglesia hemos topado, ¿no? Porque la iglesia no le sobra nada de lo que tiene. Al contrario, si puede, se hace con lo que no tiene. Por tanto, si tiene ahí una parcela ahora, a ver cómo demonios conseguimos que la devuelva, ¿no? Entonces yo creo que ahí convenía primero ver cuáles son las dificultades que pueda haber, y después debería generarse en el barrio un movimiento, eso sí, un movimiento de reivindicación de ese espacio para tratar de presionar a la iglesia y que devuelva lo que es del barrio, porque claro, Javino fue muy generoso, y cedió terreno a mansalva para hacer
aquí lo que hiciese falta, ¿no? Pero es que, claro, el barrio ahora es donde vive la gente, y la gente no solamente va a misa, también quiere ir a tomar un poco de espacio de esparcimiento, ¿no? Después sobre, ¿qué más preguntabas? Bueno, la sala de estudios de la Florida. Bueno, bien, bueno, ¿qué quieres que te cuenta? Eso ya ahí, ¿me entiendes? Eso, al amigo Pacho, habrá que presionarlo, que dirá que sí, que todo va, que todo es para mañana, lleva 2 años diciendo que mañana empiezan a funcionar los distritos. Sí, años otro. Ya ves lo que han funcionado, ¿no? Siguen ahí totalmente paralizados. Entonces, bueno, yo creo que tenemos ejemplos clarísimos, ¿no? Bueno, yo creo que en ese caso conviene tenerlo muy claro y presionar. Pero vamos, yo creo que sobre el tema del solar de la iglesia convenía hacer una estrategia de que para conseguir que al final se devolviese al barrio esa parcela. Y lo que sí me gustaría es que también en el barrio Modesto valoraseis el tema de ubicar en el barrio un espacio para un evento como es la Feria de la Ascensión. Porque... No, estamos cambiando ese punto de vista porque es una aberración meter eso ahí, porque el tráfico puntualmente, cuando se hiciera, eso es caótico, porque ni aparcamientos ni vamos, no es una zona para eso. ¿Y cómo entra y sale la gente de ahí? ¿Cómo entra y sale? Porque claro, de momento te van a mandar para ahí, pues si te montas el espacio para un ferial, de momento va a ir la Feria de Ascensión, pero a partir de ahí te van a ir es que otros cualquier eventos, cosa cualquier cosa que se ponga ahí es bullicio y caos. Y un espacio de características tiene que ir en un lugar que esté muy bien comunicado. Es fundamental que esté muy bien comunicado. No puedes meterlo en un fondo de saco. Y hoy, no os parezca mal, la Florida es un fondo de saco. Sí, no. Vale. Una cuestión, ¿puedo intervenir, Iván? ¿Me dejas un momento? Claro, claro. Una cuestión, claro que la Florida es un fondo de saco, no nos parece mal, es que resido en la Florida. Yo no quería comentar algo sobre lo que comentó Modesto, porque resido en la Florida, saco al perro y Modesto dice que hay riesgos de seguridad en la cancha deportiva que han construido. Sí, porque no hay Ojo, distancia, sí. yo os traigo documentación fotográfica en cualquier momento de que esa cancha está repleta de chavales. Quiero decir, si hay medidas de seguridad o algo, cuidado. Si no tiene la seguridad certificada, cuidado, porque está repleta de chavales jugando ahí en esa cancha. Y luego en lo que decíamos del Prado de la Iglesia, hombre, es que hay miles de metros ahí que necesitamos los vecinos, como si es para un parque de perros. Pero es que lo que más inri es que yo no sé hasta qué punto, si fue un día casual, porque para la próxima hago fotos también, pero es que el ayuntamiento está limpiando el Prado. Sí. Ojo, pero es que vamos, es que encima le mantengo el jardín a la iglesia. Sí, claro. Como tiene que ser, coño. Como tiene que ser, pero cuidadín, en fin. Es que una vez sepamos cómo está el asunto y si la iglesia no cede, pues entonces empezaremos a movernos para presionar a la iglesia para que nos deje esa parcela. Lo movemos. Que no necesite. Lo movemos, Modesto, lo movemos, ¿vale? Y una última cuestión. El barrio necesita un gran trabajo de explicación porque en la sociedad actual que nos movemos no se entera muy bien el barrio, más bien está un poco distorsionada la idea que tiene sobre la instalación del parque ferial aquí. Yo creo una explicación sobre el movimiento que conlleva ese solar para el ferial que hay que quieren hacer. Porque viene una actuación, fiestas, o sea, es un caos allí pegado a... Como ocurre en la sociedad actual, se está vendiendo un mensaje muy diferente.
Bueno, y respecto, sí. si sabéis algo respecto al proyecto este del Vetusta, de la escuela de fútbol. Porque a mí me dijeron ellos, el Vetusta, que habían presentado ya el proyecto y está en el ayuntamiento a la espera que digan sí, no, en fin, lo que sea. No sé si Natalia está por ahí. ¿Sabe? Yo de eso no sé nada. La verdad es que de ese asunto no. Sé que había un proyecto importante del Vetusta de hace tiempo ya. Sí, pero de hace mucho tiempo. En su momento se hizo para el ferial, la parcela esa. Sí. Y como cambió esto, pues el ayuntamiento le dijo, oye, hacer un proyecto en la otra parcela de arriba. Sí. No sé si Y está por ahí Natalia, no sé si sabe algo Natalia del proyecto del Vetusta. ¿Lo han llevado a la comisión? ¿Sabes algo? No, la verdad es que no llevaron nada de la comisión, ¿no? Pues está en un cajón esperando algo, porque el ayuntamiento les dijo hacer el proyecto en esa parcela, si no, no lo habían hecho. Y claro, eso me lo dijo esta semana uno de ellos, uno que colabora con el Vetusta. Se puede preguntar, a ver, en la comisión. Lo que podemos hacer es preguntar y bueno, y si esta que nos persona que cuente habló qué hay, contigo, ¿no? ¿Vale? que venga a hablar con nosotros. Claro, yo eso sí que me apetece, o sea, lo aprobaríamos no, aceptaríamos eso porque es una zona deportiva mejor que lo que hay ahora. Porque es, oye, no hay un campo de fútbol en la Florida. Y allí habría uno grande, en fin. Bueno, lo que pasa es que convenía conocer ese proyecto porque para saber si se puede apoyar o no, porque si es una entidad privada que pretende que se le ceda un terreno público para montar unas instalaciones deportivas, cuidado. Bueno, pues igual que una iglesia, claro, pero además eso se aprovecha mejor. No es lo mismo, cago en la leche, modesto. Viene por ahí la empresa, la multinacional Wellness Company, que quiere montar un spa de estos afrodisíaco, y entonces le cedemos una parcela estilo Gavino para que monte ahí. Eso es más elitista. Que esto pero joder, que tú eres un clasista. No. Yo veo que esto lo pueden aprovechar. Esto lo pueden aprovechar todos los niños. Bueno, son 300 euros al año, me dijeron. Bueno, habría que ver el proyecto para saber de qué estamos hablando. Informaros. Sí, vale, de acuerdo. Habrá que ponerse en contactos con esta gente, ¿oíste, Natalia? Y ver si han presentado el proyecto, cómo lo han presentado y de qué va, ¿de acuerdo? Ahí me suena, Si acaso, Modesto, ya contactó contigo y hablamos y miramos a ver para contactar con esta persona que habló contigo también para que venga a hablar con nosotros y nos explique. Vale. Si te parece correcto. Muy bien. Venga. ¿Alguna cosa más? No. Muy bien. Bueno, pues yo creo que ya podemos, por las horas que son las 9:30, llevamos un poco menos de 2 horas. Nada, Vences, Ana, Ricardo, muchas gracias por todas vuestras explicaciones. Y por parte de la ejecutiva, convocaros al próximo jueves, que en este caso tendremos un encuentro con otra representante institucional, en este caso Delia Losa, y que será presentado por otro compañero que trabaja en delegación de gobierno, que es jefe de sección allí también, Javier Abad. Así que nada, estáis invitados la semana que viene a otra charla con nuestros representantes. Muchas gracias a todos. Muy bien, hasta luego. Un abrazo a todos. Seguir bien. Hasta luego.